Paglia, y hoy me he reservado muy pocos invitados porque quería charlar tanto con Horacio Parga como con el doctor Paglia, charlar un poco más extendido sobre algunos temas que en algunos casos son tabú, en otros por conveniencia la gente no quiere hablar, pero como el doctor Paglia no tiene compromisos ni ninguna atadura y me pareció interesante conversar. Y esta publicación del otro día del Diario de la Nación de Buenos Aires sobre este economista académico de la London Business School, sobre que el modelo, entre comillas, no era sustentable, por lo menos en el largo plazo, en el medio plazo puede ser discutible. Me pareció que era interesante conversarlo, porque el gobierno no deja de encumbrar su modelo, y su modelo, y su modelo. Entonces vamos a ver si podemos descifrar primero por qué este economista y catedrático inglés dice lo que dice, y luego también si podemos descubrir, conversando con el doctor Paglia, cuál sería, entre comillas, el modelo. Yo no lo conozco. Héctor, gracias por venir al programa, te agradezco mucho. Bueno, un gusto, Rubén. Bueno, ¿qué opinas de lo que dice este británico? Porque él es un argentinólogo, según así lo define. Sí. Bueno, yo creo que él está poniendo blanco sobre negro lo que es la realidad de Argentina. Es decir, en Argentina debemos dividir el análisis en dos partes, lo que es el análisis coyuntural de cortísimo plazo y lo que es la sustentabilidad en el mediano y largo plazo. Y es allí donde aparecen las dudas. En el corto plazo, si nosotros vemos la economía luego de la caída del 2008 ha reaccionado muy bien, los niveles de demanda son crecientes, los salarios han venido acompañando el ritmo de crecimiento de los precios, ahí se denota en ciertos sectores de la población una mejor capacidad de consumo, pero la historia no se agota allí. Lo que hay que ver si esa capacidad de consumo logra atraer condiciones que permitan una plataforma de sustentabilidad para que el crecimiento perdure en el mediano y largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, cuando uno analiza el corto plazo está viendo esto, o sea, ¿qué pasa hoy? Mucha gente comprando, los fines de semana largos, la gente viajando de un lado para otro, es decir, la gente consumiendo. Cuando uno analiza el mediano y largo plazo entran a jugar otros factores. Y el más importante, creo, en Argentina es el entorno institucional. Es decir, la riqueza se genera en forma sustentable en el entorno internacional. Yo le doy una sola dato estadístico para no abrumar con números. El Banco Mundial genera un índice que precisamente mide la posibilidad de hacer negocio en determinados países. Argentina, en el año 2006, estaba en el puesto 77, hoy está en el puesto 114, o sea que ha bajado en su calidad institucional para generar negocio, e incluso está peor rankeada que los países que están con crisis de deuda en Europa, fundamentalmente Grecia, Portugal y España. Entonces, ese artículo que usted dice, ese análisis, precisamente está planteando esto. Serias dudas acerca de la sustentabilidad de un modelo, si podemos llamarle así, que se agota, si es que se agota, solamente en el consumo. Ajá. ¿Y entonces? Y yo creo que falta el capítulo de la inversión, y ahí hay que discutir una serie de cosas que estoy seguro que no la vamos a ver en este año, porque es un año electoral y donde el gobierno, si uno se pone a analizarlo fríamente, no tendría por qué cambiar. Porque el gobierno, sin decir nada, en la elección presidencial anterior, la actual presidenta ganó la elección y con un clima de consumo similar al de la actual coyuntura, ganó la elección. Entonces es muy difícil que veamos al gobierno hoy planteándose cuestiones de este tipo, que sí, quienes analizamos, tratando de ver un poquito más allá el devenir de los tiempos, tenemos la obligación de hacerlo. Está bien. Ahora, en función de lo que yo comentaba en el editorial respecto al Estado, que es un vampiro anémico, que chupa la sangre de la sociedad y la invierte en la burocracia. El tema es si eso realmente ocurre, porque si vamos a pasar este año el 50% del PBI
en el gasto público y no hay una contraprestación del Estado en educación, en seguridad, en temas de salud, ¿dónde va a parar toda esa plata? ¿Va todo a corrupción? ¿O pésima administración por parte del Estado? Yo creo que se dan una serie de factores. Hay mala administración. Si uno toma el presupuesto, ve la superposición de programas y entra en duda, o sea, programas que aparentemente sirven a un mismo objetivo, y también es de dudosa transparencia que los objetivos a los cuales dicen servir esos programas de gastos realmente lleguen a cumplirlos. Entonces, acá se dan fenómenos de mala administración, fenómenos de corrupción y de debilidad de controles en el propio sistema. Pero lo más importante son dos cuestiones. Una la señaló bien usted cuando hizo la introducción. No solo la cuantía del gasto público, sino la calidad de ese gasto público, es decir, hacia dónde va destinado. Entonces, ahí uno entra a plantearse si realmente el gasto público tuviera una cuantía que cubre las necesidades básicas de la población en cuanto a educación, salud, seguridad y vivienda, uno diría, bueno, hay un mejoramiento en la calidad del gasto. Ahora, si quien quiere tener salud, quiere tener educación, quiere tener seguridad o quiere tener salud, tiene que pagarlo por fuera para conseguirlo, para ese ciudadano el gasto público representa mucho más que el 50%. Porque resulta que pagás impuestos para tener educación gratuita y tu chico va a un colegio privado. Pagás impuestos para tener una salud pública y gratuita. Estás en una prepaga que te da todos los servicios. Pagás impuestos para tener una seguridad más o menos como corresponde. Terminás pagando a una gente que te cuida la cuadra, la casa, o lo que sea. Prácticamente por dos. Por eso, ese es un aspecto insoslayable que hay que tenerlo en cuenta. Y el otro es la necesidad imperiosa de llegar a modelos de participación entre lo público y lo privado para lograr objetivos de crecimiento y objetivos de mejora de calidad de vida. Es decir, tampoco el sector privado puede desentenderse y decir, bueno, que el Estado gaste. Total, yo pago mis impuestos y que el Estado gaste mientras no me moleste, que haga lo que quiera. No es la solución. Máxime cuando algunos de los impuestos son que no corresponden, como el IVA, por ejemplo, que al que más perjudica es al pobre. Porque si fuera impuesto a las ganancias, nada más que las ganancias... Ahí entramos en otro capítulo, Rubén, que lo venimos hablando de hace años en este programa. La imperiosa necesidad de una reforma en la política tributaria y en la administración tributaria, o sea, una reforma fiscal que sea proclive al crecimiento y no que sancione el crecimiento o que sancione con mayor carga impositiva a los sectores de menor poder adquisitivo. Entonces, está todo por hacerse todavía para el mediano y largo plazo. Lo que pasa que si algún día no empezamos, siempre el largo plazo va a ser el largo plazo, y como dice la frase célebre de aquel clásico de la economía, en el largo plazo estamos todos muertos, entonces nadie va a poder ver los frutos. Es de esperar que en la discusión política que va a ser frondosa este año por las distintas turnos electorales y fundamentalmente por la elección de para el presidente de la Nación, salga a discusión este tipo de tema y por lo menos sea agenda para el próximo gobierno, que de por sí, sea del color que sea, va a tener que asumir cuestiones que ya es muy difícil postergar en la Argentina. Cuando uno analiza la gestión de un gobierno, si quiere puede poner dos enfoques principales que serían, por un lado, la capacidad de gestionar, de manejar bien el management, ¿no? de todo eso. Y por otro lado, la capacidad ética del gobierno en no corromperse con facilidad y todo eso. Acá creo que hemos tenido gobiernos que prácticamente no se corrompieron y si lo hicieron fue muy poco. Pero después fueron tan ineptos en su management que hicieron un desastre. En otros casos hemos tenido o tenemos un altísimo grado de corrupción, descaradamente, para decirlo de alguna manera. Una corrupción descarada, a ojos vistas de todo el pueblo, ni se inmutan cuando alguien les dice algo. Y la aptitud para gestionar deja mucho que desear.
El problema es cuando tenemos gente inepta y muy corrupta. Porque entonces el impuesto no retorna, pero absolutamente muy poco lo que retorna. El retorna lo que retorna por obligación. Y como decías antes, la gente de bajos recursos son las primeras que sufren los colapsos de esta distorsión impositiva que tiene el país. Una pregunta de fantasía te hago. Si mañana fueras el ministro de Economía de Argentina y tuvieras poder total para hacer y deshacer, ¿cómo sería tu esquema impositivo? ¿Qué impuestos dejarías mejorándolo en su recaudación y qué impuestos eliminarías totalmente? Al margen del equilibrio fiscal, al margen del equilibrio fiscal. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo primero, frente a la pregunta, quiero hacer una cuestión de principio que es fundamental. Creo que ya hemos tenido experiencias en donde la conducción económica con poderes absolutos... Está claro eso. No tenía. Yo creo que todo debe estar dentro de un programa político y debe ser la política la que lo conduce. Pero la pregunta mía va dentro de ese esquema, a lo concreto, yo creo que le devolvería, lo primero que haría es devolver las potestades fiscales a los lugares de origen, es decir, que vuelva a ser el Congreso y que sean los municipios y las provincias, cada uno tengan sus potestades fiscales con un sistema de correspondencia fiscal, es decir, que haya un sistema de premios y castigos para quien gasta en función de cómo gasta y cuánto gasta. En base a eso, todo lo que sean impuestos distorsivos que realmente estén atacando la inversión productiva, habría que eliminarlos y habría que ver cómo sustituirlo con aquellos que hacen a la madurez de un proyecto de inversión. ¿Qué quiero decir? Un proyecto de inversión de magnitud que requiere 5 años de madurez no puede estar pagando un impuesto a la renta mínima presunta, o no puede seguir pagando a los niveles que paga el impuesto a los débitos y los créditos bancarios. Entonces tiene que haber un sistema que permita una fluidez de la inversión que va a ser beneficioso, y algo señaló Horacio Parga en el bloque anterior, que le va a volver al Estado en otros tributos que va a recaudar precisamente por ese mayor nivel de inversión. Pero lo más importante, que va a ser un sistema tributario lo suficientemente equitativo para que consolide el crecimiento productivo, genere nuevos empleos y elimine todo este festival de subsidios, dádivas, con las cuales el Estado pareciera que ha encontrado la forma de hacer un negocio político y tener mayor cantidad de rehenes a la hora de emitir el voto. Vamos a hacer lo siguiente, Héctor. Vamos a ir a una pausa y luego yo te voy a ampliar esta pregunta para que quede expuesta con más claridad, porque me parece que yo no te la formulé bien. Okay. Una pausa y enseguida retornamos. Muy bien, continuamos en Diálogos de Libertad. Invitado muy especial el doctor Héctor Paglia, economista, porque hay algunas cosas de fondo que pareciera que se las pasa por arriba y no se las discute. Ahora estamos en el tema tributario, y yo le estoy haciendo preguntas muy fantasiosas, pero a veces es el mejor camino para llegar a entender una realidad ausente. Ese es el tema. Bueno, Héctor, lo que yo decía era, si fueras un dictador romano en lo económico, esto es una fantasía, lógicamente, ¿cómo reordenarías todo el sistema tributario de la Argentina? Porque lo que yo dije al principio, que en 1810 el gasto público era del 3% del PBI y este año va a ser del 50 o más, hay una desproporción. No, seguro. Y si vemos esa evolución en la fantasía... Que en el mundo también, en todo el mundo también. Pero lógico, y si vemos esa evolución de participación del gasto público en el producto y vamos a este mundo fantasioso que estás proponiendo, y bueno, tendremos que empezar de cero, es decir, eliminemos el Estado, eliminemos el gasto público y después vayamos creciendo en qué cuestiones debe atender realmente ese Estado y qué recursos necesita. Entonces, dejemos un único impuesto que lo pague todo el mundo, que sea de aplicación automática,
que no intervenga ningún burócrata, pero que tenga un régimen sancionatorio extremo a quien no lo cumple. Entonces ahí podríamos entrar en esta fantasía, repito, porque la realidad es mucho más compleja y quizás la realidad de Argentina nos acota en su dinámica diaria a poder pensar en estas utopías y en esta fantasía, pero en lo concreto deberíamos ir a un sistema tributario muy simple, de fácil control por parte del ciudadano y de fácil control por parte del Estado para los que no cumplen. Entonces, a partir de allí, el ciudadano sería el encargado de regular y de establecer hasta dónde puede llegar en la participación el Estado con su gasto y por lo tanto el ciudadano va a decir, señor Estado, hasta acá yo lo puedo financiar, si no usted no sirve como administrador. Pero bueno, eso pertenece al mundo de la ficción. Sí, y lamentablemente sin manera de poder empezar a corregirse. ¿Vos tenés información? Los estados hoy más desarrollados del planeta, hablemos Estados Unidos, Japón, Alemania, no sé, Inglaterra, ¿cómo tienen el sistema tributario armado? ¿Cómo controla el Estado? ¿Cómo castiga el Estado a los que no cumplen? ¿Cómo ayuda a los que no pueden? Bueno, los controles, hoy la coyuntura en el mundo está distorsionada por la crisis financiera aún, pero los sistemas tributarios se han venido manteniendo y el caso emblemático es de Estados Unidos. Estados Unidos, en todo su andamiaje histórico, no pudo poner tras las rejas, por ejemplo, Al Capone por otro delito que no fuera el de evasión de impuestos. Entonces, son sistemas más simples, son sistemas automatizados, mucho más transparentes. También los estados provinciales, por denominarlo de alguna forma, tienen poder de establecer tributos y no hay tanta dependencia y no son rehenes de un Estado nacional. Entonces son realidades totalmente diferentes, mucho más dinámicas, mucho más transparentes y mucho más exentas de posibilidades de corrupción y de cualquier tipo de cuestión que esté al margen de la ley. Vos sabés que me sorprende a mí. El otro día lo estaba viendo en un programa de televisión hablar descaradamente, esa es la palabra que pongo, a quien está nominado como uno de los principales evasores en Argentina, un hombre dedicado al negocio de la carne, y que se ufana de decir que él de esto no lo paga, que ello no lo paga porque le parece que no corresponde. Él, y no está preso. Entonces, está escrito en la ley que por evasión podés ir preso. No se cumple. Pero mejor la apología de la evasión no está sancionada. No, pero no la apología. En este caso es un evasor consumado, el tipo. Un caradura, un descarado, que además se ufana en decirlo. No, por eso está haciendo apología de se está haciendo apología de la evasión. Nos encontramos ante un Estado inerme que no castiga al evasor, no condena al que comete ilícitos más o menos complicados. Entonces, esa inacción, en una palabra, el Estado ausente, a eso me refiero. Es decir, que está presente para una sola cosa en el país, para recaudar. Es un verdadero vampiro, anémico, pero total. No, seguro. Ahí entramos ya en un tema que daría para varios programas. En el cambio cultural que es necesario establecer concretamente en la sociedad argentina para que precisamente la clase dirigente tenga una renovación de calidad lo suficientemente profunda para que tenga en cuenta estos principios y restablezca, porque las normas están, las leyes están. Lo que pasa es que hay que simplificar el sistema, porque el sistema se ha ido enmarañando precisamente para facilitar este tipo de conducta. O la facilita y lo enmaraña a la vez. Entonces, lo que hay que hacer es volver al imperio de la ley, volver a la libertad e independencia de los poderes, volver a una serie de cuestiones y de principios básicos que ameritarían una refundación de la nación para poder pensar en un futuro que haga que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un país que sea digno de ser vivido. Te cambio un poquito de tema, Héctor. Yendo a lo que decía este académico de Inglaterra, ¿cómo ves vos el modelo, entre comillas, diciéndolo así, en función del enfoque que le daban las fluctuaciones cíclicas de Francesco Vito? Esto es, crecimiento,
burbuja, explosión, crisis, caída, reacomodamiento, vos le agregaste algo más en el medio, y empezamos de vuelta el ciclo, crecimiento, burbuja. En función de eso, ¿vos crees que acá se va a dar el caso de las fluctuaciones cíclicas de Francesco Vito? Esto es que estamos en un crecimiento artificial, producto de viento de cola que estamos recibiendo del exterior, por los precios de los commodities, pero que este sistema donde tenemos déficit fiscal, ya dejamos de tener superávit fiscal, tremendamente inflacionario, ponerle para el 25% para el 2011 con el incremento del gasto público por las elecciones. ¿Vos crees que esto en algún momento, en el mediano o en el largo plazo, tendrá su burbuja y su explosión? Bueno, todo depende de qué medidas se tomen. Tiempo hay para tomarlas, es decir, todo está en función a lo que se haga de aquí en más y fundamentalmente lo que se haga a partir, desgraciadamente, porque Argentina es campeón en perder tiempo por tiempos políticos, pero no hay que esperar ningún cambio, salvo que haya un tsunami que revolucione todo, ningún cambio significativo hasta que asuma el próximo gobierno, pero acá está en función de qué es lo que se haga. ¿Qué estamos viviendo hoy? La etapa alegre de la inflación. Esa etapa en la cual la inflación genera un mayor consumo, genera el correr detrás de los precios y por lo tanto anticipar compras, lo cual produce un crecimiento. Es real, el crecimiento que hoy vemos es real. El gran interrogante, para ponerlo, digamos, en términos suaves, es si esto es sustentable en el tiempo. La respuesta ya la conocemos, pues la hemos vivido los argentinos. Después de la borrachera de la inflación, viene la resaca que desgraciadamente nos conduce a ciclos de ajuste y de recesión. Entonces este gobierno nacional que ha hecho una bandera de decir no enfriemos la economía, no caigamos en recetas clásicas, no caigamos en cuestiones dogmáticas, tiene, creo, la obligación moral de tomar medidas para que su modelo, entre comillas, como bien señala, no produzca o no desemboque en ese camino. Ese es el gran interrogante. Muy bueno el ejemplo que acabas de poner, muy didáctico, creo que muchos te habrán escuchado con mucha atención porque están en el momento de la gran borrachera, no tienen capacidad para analizar lo que se viene. Esa musiquita significa que nos están avisando los dos que se terminó el programa. Gracias, Héctor, por haber venido al programa y haber sido tan didáctico como siempre. Bueno, un gusto como siempre. Hasta el próximo encuentro. Muy bien, se nos terminó el programa, lamentablemente. Nos vemos la semana que viene.